el primer tema es sobre primeros auxilios, ¿ya? Entonces, primeros auxilios, como sabemos, son todas las atenciones iniciales, es una atención inicial, ¿no? Que se presenta a una persona que ha sufrido algún accidente, ¿no? De repente en el trabajo nosotros estamos con nuestro compañero, de repente hay alguna caída o algún otro accidente, no, no necesariamente tienen que ser accidentes, también por enfermedad. Entonces va a ser la atención inicial que nosotros le vamos a prestar a nuestro compañero, ¿no? Para que pueda de repente no pasar a algo un poco más complicado, ¿ya? Entonces son todas las atenciones iniciales que se presenta a una persona, ¿no? Que ha sufrido algún accidente o enfermedad de forma repentina, ¿ya? Para evitar que esa condición inicial empeore y en el peor de los casos pueda pasar, por ejemplo, a muerte, ¿ya? Entonces, en primeros auxilios, de repente ustedes han escuchado, quizás aquí en la reunión, ¿no? Estamos también con personal de brigadas. Hemos escuchado sobre conceptos básicos, en este caso lo que es el paz, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significa paz? ¿No? ¿Nadie sabe qué significa paz? ¿Hay acá presentes en la reunión de repente personal de brigada de primeros auxilios o no? ¿Me escuchan? Buenas Significa, tardes. buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. buenas tardes, doctora. Significa proteger, avisar y socorrer. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una emergencia o urgencia, porque son conceptos totalmente diferentes, ¿verdad? Una emergencia es cuando está en riesgo la vida de la persona, ¿verdad? Mientras que una urgencia no está en peligro, no hay un compromiso de vida, ¿ya? Entonces, como les estaba comentando, paz, la P es proteger. Cuando nos encontramos en cualquier evento, ¿no? Algún accidente, por ejemplo, primero se tiene que proteger, ¿no? Evaluar la escena. En este caso, al trabajador que ha sufrido el accidente, se tiene que dar un espacio seguro, ¿verdad? Por ejemplo, si es que hay alguna silla, alguna mesa cerca, se tiene que alejar del sitio del accidente, ¿correcto? Se tiene que proteger tanto al accidentado como a la persona que va a brindar los primeros auxilios. Primeros auxilios lo puede ejercer o lo puede realizar cualquier persona, ¿ya? Que pueda ayudar al accidentado. Recuerden que primeros auxilios o la persona que apoya va a ser el eslabón entre lo que son el accidentado hasta que llegue el personal de salud ya capacitado, ¿ya? Entonces, primero se tiene que proteger la escena, es decir, proteger al accidentado y protegernos a nosotros mismos, ¿ya? Luego se tiene la A que significa avisar. De repente, si estamos solos o estamos acompañados, en este caso, avisarle a la persona que se encuentra más próxima para que pida ayuda, algún personal de salud, en este caso de la empresa, ¿no? De repente algún personal de tópico para que pueda acudir al sitio del accidente. Lo ideal es que se tiene que acudir, ¿no? Tenemos que esperar que el personal de salud llegue al sitio donde ha ocurrido el accidente. Si estamos solos, tenemos que solicitar apoyo externo, ¿no? ¿Alguien sabe a qué número se puede llamar? Por ejemplo, para pedir ayuda. ¿Nadie? El 116, ¿A qué número? 116. Perfecto, ¿no? Eso corresponde, por ejemplo, 116 son los bomberos, ¿verdad? También podemos llamar al 105, que son los policías, SAMU, también, por ejemplo, el 106, ¿no? Que puede acudir al sitio donde ha ocurrido el accidente. Entonces son números que nosotros no podemos olvidar,
¿no? No solamente eso se puede aplicar en el tema de lo que son los accidentes laborales, sino, por ejemplo, algún accidente que tenga algún familiar, ¿no? De repente nos encontramos caminando en la calle, vemos que pasa algún accidente, ¿no? Y entonces nosotros estamos brindando los primeros auxilios, podemos llamar a esos números, ¿no? 116, como está mencionando su compañero, 105 de la PNP, o, por ejemplo, podemos llamar al número de SAM, ¿ya? Entonces, nunca hay que olvidarnos los números de emergencia. Luego, PAS S, que es socorrer, ¿no? Se tiene ya que ver lo que es el estado de la víctima, ¿verdad? Aquí de repente se tiene que buscar signos vitales del trabajador, ¿no? Del accidentado. Se tiene que ver lo que es el estado de conciencia, su respiración y pulso, porque depende de ello es que va a ser el actuar, ¿no? Conciencia, no hay respiración, no hay pulso. ¿Alguien sabe qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nadie? Si es que no hay estado de conciencia, no hay respiración y pulso, entonces procedemos a realizar lo que es el RCP, que ya más adelante les voy a comentar, ¿ya? Muy bien. Entonces, en primeros auxilios hay diferentes tipos de accidentes, incidentes en el trabajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de ellos son las hemorragias, ¿no? Entonces, las hemorragias se define como la salida de sangre fuera de los vasos sanguíneos donde normalmente circula la sangre, ¿ya? Pueden ser hemorragias internas, pueden ser hemorragias externas, hay diferentes tipos de hemorragias, ¿ya? Es importante, por ejemplo, acá poder diferenciar una hemorragia arterial, venosa y capilar. La arterial, ¿no? Que es una salida intermitente, rojo brillante, ¿ya? La salida de la sangre arterial va a ser, generalmente es un poco más profusa, ¿ya? Entonces es un poco más abundante. A diferencia de la sangre venosa, que es una salida continua, y la sangre va a ser un rojo oscuro, ¿ya? La capilar generalmente son, por ejemplo, cuando tenemos lesiones en lo que son los deditos, ¿ya? Entonces se lesionan las partes laterales de los dedos y hay poca salida de sangre, ¿no? Es en forma de gotitas. Entonces, la que va a ser un poco más abundante tenemos la hemorragia arterial, ¿ya? Que sería en este caso el tipo de hemorragia grave, ¿ya? Entonces, recuerden, hay tres tipos de sangrados: arterial, venosa y profunda. ¿Por qué es importante mencionarles ello? Porque va a depender mucho del tipo de sangrado y la actuación que se va a tener en cada una de ellas, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos de actuar frente a una hemorragia? Protéjase antes de actuar, utilice guantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, la persona que va a realizar primeros auxilios, si es que está a nuestro alcance, se tiene que utilizar, proteger, ¿no? Usar guantes para no estar en contacto directo con el fluido. Se tiene que lavar, ¿no? La herida con agua y con jabón, y se tiene que realizar una presión directa sobre el sitio de sangrado, ¿ya? Entonces, en este caso se tiene que hacer una hemostasia, tal como se observa en la imagen, ¿no? Entonces nos protegemos, si es que tenemos guantecitos, usamos algún apósito, si es que lo tenemos, si no, podemos utilizar alguna tela limpia, ¿no? Y hacer una presión directamente sobre el sitio de la hemorragia por unos 10 a 15 minutos, tal como dice acá, ¿ya? Entonces, siempre se tiene que hacer hemostasia. Si continúa sangrado, no retire el apósito, se tiene que colocar otro sobre este apósito, ¿ya? Muy bien. Ahora, con respecto al torniquete, bueno, el torniquete se usa como último recurso. Hay que tener bastante cuidado cuando realizamos un torniquete, ¿ya? Generalmente el torniquete lo realiza lo que es un personal de salud, porque si no usamos o si no realizamos un buen torniquete, podemos causarle una pérdida del miembro a nuestro compañero, ¿ya?
Entonces, el torniquete se usa cuando el sangrado es abundante y no cesa, en caso de amputaciones de las extremidades, ¿ya? Entonces, es un examen o es una manera, ¿no? De cuando ya vemos de repente de que con la hemostasia, con la presión que vamos a ejercer sobre la herida, no va a parar, ¿no? El sangrado y si ya hay un compromiso vascular, por ejemplo, comienza a cambiar de coloración el miembro, a ponerse necrótico, entonces ya podemos realizar un torniquete, ¿ya? El torniquete, ¿cómo se realiza? Con una tela ancha de 4 dedos, que son aproximadamente 5 centímetros. Se coloca 5 centímetros antes de la lesión, tal como se observa en la imagen, ¿ya? Entonces se va a hacer un nudo simple. Se coloca en este caso un soporte en el nudo porque con este soporte lo vamos a ir girando, ¿ya? Para que se pueda cohibir la hemorragia. Entonces, es esta vara o este soporte que se va a colocar se tiene que ir aflojando cada 15 minutos, ¿no? Por 15 segundos. Entonces, si se dan cuenta, es una práctica que tiene que tenerse mucho cuidado, ¿ya? Entonces, incluso se pide anotar en un papel la hora en que se colocó el torniquete y trasladar para tratamiento al centro de salud más cercano, ¿ya? Muy bien. Con respecto a quemaduras, bueno, las quemaduras son un tipo específico de lesión de los tejidos, ¿no? Entonces hay diferentes causas por agentes físicos, químicos, eléctricos, radiaciones. Según el tipo de quemadura, tenemos diferentes, 3 tipos, ¿no? Hasta 4 con el gran quemado. Primer grado, generalmente va a haber una afectación de lo que es la zona de la dermis, dermis epidermis, ¿ya? En lo que es segundo grado ya hay un compromiso un poquito más, lo que es la zona de la capa subcutánea y aparecen lo que son las ampollitas, ¿ya? Y tercer grado ya hay una afectación de terminaciones nerviosas, ¿ya? Es un poquito más complicado y luego tenemos el otro tipo que es el gran quemado, ¿no? En donde ya hay una mayor afectación de quemaduras en la superficie corporal. Entonces aquí, como vemos, la primer grado tenemos la epidermis, segundo grado hasta la dermis, tercer grado tejido celular subcutáneo hasta músculos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se va a actuar en las quemaduras? ¿Alguien sabe cómo actuar en quemaduras? ¿Han tenido algún caso de quemaduras en el trabajo de repente? Buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Tenemos que enfriar el área de la quemadura, Claro, dependiendo qué tipo de quemadura sea. exacto. Ya, en este caso, generalmente, ¿cómo lo realizamos? ¿Cómo vamos a enfriar el área de la quemadura? En este caso con agua. Dejar Claro, caer en la agua quemadura. a chorro, ¿verdad? Entonces se utiliza agua directo sobre la quemadura a chorro, ¿ya? Si es que de repente es una quemadura un poquito de segundo grado, tercer grado, ¿no? Se tiene que retirar la prenda que está cubriendo el sitio de la lesión, ¿ya? En este caso, ¿cómo se retira la prenda? De repente utilizando tijeras, ¿ya? Pero no hay que ejercer fricción sobre la piel. Entonces, se ejerce, bueno, aquí en este caso, ¿cómo se actúa? Utilizando agua a chorro directo sobre la quemadura, ¿ya? Las ampollitas en este caso nunca se tienen que reventar, ¿ya? Esto lo tiene que hacer un personal de salud porque este líquido que se forma acá es un protector para la piel, ¿ya? Entonces, siempre las ampollitas tienen que ser manipuladas por personal de salud. Con respecto a fracturas, tenemos que las fracturas, bueno, va a ser la pérdida de continuidad de lo que es el huesito, ¿no? Del sistema óseo, que pueden ser 2 tipos de fracturas. Tenemos las fracturas cerradas y las fracturas abiertas. Cerradas, tal como observan, por ejemplo, aquí en la imagen, no hay una salida de lo que es el hueso hacia la parte externa, mientras que las abiertas va a romper la piel que cubre
la fractura. ¿Ya? Entonces, las cerradas, el hueso se rompe, pero la piel queda intacta, mientras que las abiertas, la piel que cubre también se va a romper, ¿ya? Muy bien. Lo más importante en cualquier fractura es mantener el hueso en una posición firme y fija. Es decir, se tiene que realizar las inmovilizaciones. Ahora, las inmovilizaciones, ¿cómo se van a realizar? Mediante lo que son férulas, ¿no? En este caso, tal como observamos. Si no es una fractura expuesta, entonces lo único que vamos a hacer es utilizar tablillas, vendas de las gruesas, ¿no? Para poder inmovilizar. Y si es que tenemos alguna férula al alcance, también podemos utilizar férulas, ¿ya? Hay diferentes tipos de férulas dependiendo dónde se ha ocasionado la lesión. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una fractura? Primero hay dolor, hay entumecimiento, ¿no? Hay inflamación, hinchazón, deformidad de la zona, ¿ya? Son signos característicos de una fractura. Entonces, tiene que haber dolor, deformidad y hay limitación del movimiento sobre todo, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este caso ya sabemos que para el tipo de fractura, dependiendo dónde ha ocurrido la fractura, se realiza la inmovilización, ¿ya? Mediante férulas o con lo que tengamos a la mano. Podemos utilizar, como ya mencioné, tablillas, vendas o telas gruesas. Muy bien. En el caso, por ejemplo, cuando tenemos alguna caída de altura, caída de nivel, ¿no? A nivel cuando hay un compromiso o un golpe, por ejemplo, en la cabeza, en la parte de la columna, siempre se tiene que no mover a la víctima, ¿no? Y si es que vamos a utilizar para trasladar al paciente, al trabajador, una camilla, en este caso, siempre se tiene que inmovilizar lo que es la parte cervical, ¿ya? Muy bien. Las luxaciones es la separación de la articulación, ¿no? A diferencia de las fracturas que iba a ser el rompimiento del hueso, las luxaciones tiene que ver con las articulaciones, es decir, la unión de dos huesitos, ¿ya? Entonces, es la separación de la articulación de su lugar habitual. El esguince es la distinción o ruptura de los tendones, ¿ya? En este caso también se va a ejercer lo que son inmovilizaciones. Con respecto a las contusiones, la contusión simple es originada por un trauma menor, ¿no? Entonces, aquí aparecen lo que son los equimosis, hematomas, ¿ya? Y se caracteriza por dolor, aumento de volumen o importancia funcional parcial, dice. Generalmente las contusiones simples van a tener una evolución favorable y van a pasar en un corto tiempo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las equimosis, que son golpes de pequeña intensidad que afectan el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Entonces, los equimosis generalmente están relacionadas con golpes que son leves, ¿ya? Los hematomas ya va a haber una afectación de los vasos sanguíneos, entonces ya va a haber una acumulación, en este caso, de lo que es el líquido celular, ¿ya? Muy bien. A diferencia de las necrosis, ¿no? Las equimosis, por ejemplo, hay una acumulación de líquido, y las necrosis ya generalmente tiene que ver con accidentes más graves, golpes intensos, ¿no? Y hay una muerte de tejido. Entonces, la piel de las personas comienza a tornarse de coloración negro, ¿ya? Entonces, ¿por qué se pone negro? Porque no hay una irrigación de vasos sanguíneos. Entonces, ya hay una pérdida del tejido en la parte de la lesión. Muy bien, en el caso de atragantamiento, también tenemos que se puede utilizar en este caso la maniobra de Hendrich, ¿no? Dependiendo en qué tipo de atragantamiento nos encontramos. Por ejemplo, atragantamiento por un cuerpo extraño, de repente estamos comiendo, ¿no? Y vemos a nuestro compañero, por ejemplo, María, que está comiendo su pollo tranquilamente y de repente se atora con parte del hueso del pollo o de repente con el mismo arroz que está ingiriendo, ¿no?
Hay atragantamiento parcial y total. ¿Alguien sabe cómo actuar frente a un atragantamiento parcial? ¿O cómo diferenciarlos primero? ¿Nadie? Muy bien. Cuando es atragantamiento parcial, las personas generalmente tosen, ¿ya? Recuerden que la tos es un reflejo, ¿ya? Entonces es una acción de reflejo, ¿ya? En atragantamiento parcial las personas comienzan a toser. Tosen, tosen. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle no a la persona que tosa, que siga tosiendo, porque de repente en ese reflejo, que es puede expulsar el cuerpo extraño, ¿ya? A diferencia de lo que es el atragantamiento total. Hay un signo característico del atragantamiento total, en donde las personas se llevan sus manos hacia la parte del cuello, ¿no? Es un signo universal del atragantamiento. Cuando hay una falta de aire, ¿no? Y este signo característico, la persona no puede hablar, le falta el aire, entonces vamos a pasar a lo que es la maniobra de Heimlich, ¿no? Nos vamos a colocar, tal como se observa en la imagen, en la parte posterior de nuestro compañero, ¿no? Vamos a colocar un puño en la boca del estómago, ¿no? Lo que conocemos la boca del estómago. El puño, el dedito, el primer dedo, que es el dedo pulgar, tiene que estar prensado por los siguientes 4 dedos, ¿ya? Colocamos nuestra mano dominante. Si somos derechos, entonces tenemos que colocar primero como base nuestra mano derecha en la boca del estómago o en la zona inferior del esternón, ya lo colocamos. Y con nuestra otra mano vamos a cubrir el puño, ¿ya? Siempre traten de colocar si es que realizan esta maniobra, un pie siempre delante del otro, ¿ya? Porque vamos a realizar movimientos de compresión en la parte external inferior, ¿ya? Entonces, cuando de repente hacemos esa maniobra de compresión, por la misma presión que vamos a llevar hacia nuestro cuerpo, si no nos ubicamos o no nos paramos de forma correcta, nos podemos caer y empeorar la situación, ¿no? La víctima puede caer y puede ser algo un poquito más complicado. Entonces, los movimientos tienen que realizarse fuertes, la presión de abajo hacia arriba y de adentro, de afuera hacia adentro, ¿ya? ¿Por qué se realiza esta maniobra o este movimiento? Para que en la parte del hiatal, ¿no? Del esófago, la parte hiatal, se comienza a acumular aire. Entonces esto va a funcionar como un sifón, ¿no? Todo el aire va de la presión que ejercemos, va a ir hacia arriba y esto va a expulsar el cuerpo extraño, ¿ya? Entonces este ciclo se puede repetir hasta en 3 veces, ¿ya? 3 o más veces. Muy bien. La automaniobra de Heimlich también puede ser una de unos tipos de maniobra que se puede utilizar si en caso nos encontramos solos, ¿ya? Con respecto a la maniobra, es importante acá mencionarles de que de repente si nos encontramos frente a este caso, nunca introduzcan el dedo en la boquita de su compañero, ¿ya? Eso ya está en desuso, porque podemos introducir el cuerpo extraño y puede ser un poquito más complicado para poder retirarlo, ¿ya? Entonces, al inicio, ¿no? Les dije que era importante saber de repente, saber los signos vitales de algún accidentado, ¿no? En este caso, porque tenemos que diferenciar, por ejemplo, si nos encontramos frente a un desmayo o a una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Cuando hay un desmayo, hay una pérdida de conciencia. Un desmayo va a ser una pérdida de conciencia en donde el trabajador pierde la conciencia, pero sigue respirando y los latidos cardíacos persisten, ¿verdad? Entonces, ustedes van a sentir el pulso y la respiración lo van a evidenciar con la elevación del tórax, ¿no?
Cuando hay una parada cardiorrespiratoria, hay una pérdida de conciencia, pérdida de circulación, en este caso no va a haber pulso, y hay una pérdida de respiración, ¿ya? Entonces no va a haber ventilación en los pulmones. En este caso, si no tenemos pulso, no hay respiración y hay una pérdida de conciencia, vamos a realizar una RCP, ¿ya? Que es la reanimación cardiopulmonar. Muy bien. Si la víctima responde y no hay evidencia de traumatismos fuertes que comprometan la cabeza y columna vertebral, esta posición es importante, ¿no? La posición lateral de seguridad. Si es que la persona responde o de repente, si no responde porque está inconsciente, pero tiene pulso y respira. ¿Alguien sabe por qué debemos colocar a nuestros compañeros o por qué es importante esta posición lateral de seguridad? ¿Alguien sabe? Por la vena, Bueno, por la por vena, la circulación de la sangre en la vena. ya. Claro, podría ser, sí, una de las causas, ¿no? Para poderlo colocar en esta posición, pero sobre todo porque Los flujos. nosotros no sabemos, No se claro, atragante no, con sus fluidos. exacto, ¿no? De repente, al momento de recobrar la conciencia, ¿no? Puede tener algún episodio de náuseas, vómitos, entonces tenemos que evitar que no se atragante con sus flujos, ¿ya? Entonces, por eso es importante colocarla en esta posición, en decúbito lateral, ¿no? Sobre todo decúbito lateral izquierdo, que es la parte donde está el corazón, ¿ya? Entonces, siempre se tiene que colocar en esta posición. Una piernita, ¿no? En flexión, el brazo que está en la parte inferior, ponerlo en un ángulo de 90 grados, con el otro bracito, la mano, ponerlo como soporte en la cabecita, ¿ya? Y la pierna que está en la parte superior siempre en flexión. Esto no solamente aplica para personas desmayadas, ¿verdad? También, por ejemplo, personas que de repente tenemos algún compañero que está convulsionando. Lo podemos poner en esta posición, ¿ya? Siempre poner algo blando en la parte de la cabeza porque ellos hacen movimientos involuntarios repetitivos, ¿ya? Entonces, de repente pueden tener un golpe en la cabeza. Antes de olvidarme, por ejemplo, en las personas que están convulsionando, nunca introduzcan objetos en la boca, ¿ya? Entiendo que a veces, por ejemplo, por los mismos movimientos que hacen, se lastiman la lengua, pero es parte de sus convulsiones que ellos tienen. Si ustedes introducen algún objeto, sea blando, duro, si es blando, porque ellos expulsan saliva, ¿verdad? Entonces ellos se pueden aspirar con su saliva si es que le ponen alguna obstrucción. Si es algo sólido, ¿no? Por los mismos movimientos que hacen en los dientes, lo puede romper. Entonces, parte de este elemento se puede ir hacia la parte interna, ¿no? Entonces, se puede producir alguna otra complicación y va a ser un poco más difícil, ¿no? De manejar en este caso. Entonces, esta posición lateral de seguridad aplica para cualquier accidente, ¿no? De repente encontramos algún compañero inconsciente, lo colocamos en esta posición, ya hasta poder verificar de que no es por alguna otra cosa, ¿ya? Muy bien. Si es que de repente nuestro compañero no reacciona, no responde ante los estímulos, porque tenemos que hacer estímulo verbal y físico, ¿no? En este caso, por ejemplo, verbal, llamarlo por su nombre, ¿no? Hola Pedro, hola Juan, ¿me escuchas? Si ellos no te responden a esto, entonces ustedes tienen que proceder a palparlo, ¿no? En este caso, ejercemos una presión sobre la parte de sus tetillas o de repente en mujeres en lo que son los miembros superiores, ¿no? En los bracitos. Si ellos no nos responden ante este estímulo, golpeando el hombro, no nos responde, entonces hay una pérdida de conciencia, ¿no? Si hay una pérdida de conciencia, entonces procedemos a verificar lo que es la respiración, ¿no? En este caso, tal como observamos, a ver.
Ya, muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, en desmayos, ¿no? Acá está verificando el pulso, ¿verdad? Entonces, si hay latidos en lo que son las ramas arteriales, venosas principales, si es que hay pulso, entonces significa de que sí hay pulso. Si es que no lo hay, procedemos a verificar lo que es la respiración, ¿no? Nos acercamos y en este caso el tórax comienza a elevarse. O escuchamos, entonces nos acercamos para escuchar, ¿no? Las respiraciones. Cuando respira, ¿no? Hace un sonido, emite un sonido en la nariz y a ver la elevación del tórax. Entonces comienza a elevarse, ¿no? Y de paso vemos el pulso. Generalmente se revisa lo que es el pulso cubital, ¿ya? Muy bien. Si es que no tiene pulso, no tiene respiración y la persona está inconsciente, entonces nos encontramos frente a una parada cardiorrespiratoria. ¿Listo? En este caso, en una parada cardiorrespiratoria tenemos que proceder de forma inmediata a realizar lo que es RCP. ¿Alguien sabe cómo es la frecuencia o qué es lo que se tiene que hacer en una RCP? ¿En qué consiste? Son 2 pasos que se tienen que hacer importantes. Muy bien. Entonces, en una reanimación cardiopulmonar consta de 2 pasos, ¿no? Lo que son las compresiones y las ventilaciones. ¿Listo? Entonces se tienen que hacer compresiones y ventilaciones. Para realizar una RCP, nos tenemos que colocar en el lado lateral, ¿no? En la parte lateral o al costado del paciente, del trabajador, ¿ya? Nuestros brazos tienen que estar formando un ángulo recto o perpendicular a lo que es el esternón, ¿ya? Entonces tiene que estar formando un ángulo de 90 grados. Siempre vamos a apoyar lo que es el talón de las manos sobre la parte del esternón, ¿ya? Siempre nuestra mano dominante tiene que ir de base y apoyo, ¿ya? Si somos derechos, entonces siempre la mano derecha en el esternón y nuestro bracito izquierdo encima, entrelazando los dedos, ¿ya? Y formando un puño entre ambos. Muy bien, siempre recuerden que el talón de la mano tiene que estar en la parte del esternón. Tenemos que asegurarnos de que nuestro compañero, familiar, amigo se encuentre en una parada cardiorrespiratoria, porque esta maniobra es invasiva, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros realizamos esta maniobra, generalmente vamos a ocasionar, si es que no lo hacemos de forma correcta, ¿no? De repente porque son varias compresiones, puede originar incluso lo que son fracturas de lo que son las costillas flotantes, ¿ya? Entonces, por la misma profundidad que debemos de ejercer en cada compresión, ¿ya? Para la parada cardiorrespiratoria significa de que el paciente en ese momento no está con signos vitales, ¿ya? Entonces, prácticamente, si nosotros realizamos esta maniobra en una persona que sí está respirando o tiene pulso débil, ¿ya? Por eso es importante asegurarnos, podemos complicar, ¿no? La situación, incluso puede pasar a muerte, ¿ya? Entonces siempre, por eso el RCP se tiene que realizar en un trabajador, en un paciente que está en parada cardiorrespiratoria. Ya les he indicado cómo saber ello, ¿ya? Entonces, como le estaba comentando, un ángulo de 90 grados, los bracitos rectos, siempre cuando vamos a realizar las compresiones, no se tienen que flexionar los brazos, tienen que ir rectos y de forma perpendicular, ¿ya? Se van a realizar 30 compresiones y 2 respiraciones o 2 ventilaciones. Muy bien, por minuto tienen que realizarse aproximadamente de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿ya? Lo cual nos indica de que tiene que ser más o menos 30 segundos cada compresión. ¿Listo? La profundidad es 1/3 del tórax.
Entonces se van a hacer compresiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones por minutos, hasta 120 compresiones por minuto. Cada 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿ya? Muy bien, esto se tiene si de repente estamos solos, ¿no? Antes de realizar RCP es importante pedir ayuda, lo que ya les había comentado antes, ¿no? Paz, se tiene que avisar, ¿no? Pedir soporte porque la maniobra de RCP es una maniobra que va a necesitar de esfuerzo físico. Entonces, si estamos solos en el momento del accidente, no siempre llamar antes de realizar las compresiones y luego proceder a realizarlas de forma inmediata, ¿ya? Y si estamos con alguien, de repente, turnarnos para poder realizar el RCP. Muy bien. Entonces dice, arrodíllese a un lado de la víctima, mantenga la espalda recta, los brazos rectos, el talón de la mano sobre el esternón, como les había comentado, y utilice el peso de su cuerpo para hacer las compresiones. Muy bien. Luego de las 30 compresiones, ¿no? Se tiene que abrir la vía aérea y se tienen que dar 2 respiraciones. Repita esto hasta que la víctima responde, llegue la ayuda o el rescatador se agote, ¿ya? Entonces es importante tratar de mantenerlo, ¿ya? Muy bien. Perfecto, esto es muy importante. Durante las maniobras de reanimación existe riesgo de contaminación, especialmente vinculada con la respiración de rescate, ¿ya? Esto, incluso cuando fue el tema del COVID, las ventilaciones ya no se realizaban, ¿no? Incluso en los centros de salud, hospitales, utilizábamos el ambú. En este caso, ustedes, es opcional, ¿no? De repente, si es que es alguna persona extraña, ¿no? Ustedes nada más cuentan 2, 3 segundos y continuamos con las compresiones. Si no, las compresiones tienen que ser constantes, es decir, ya no van a ser 30 compresiones, sino ya vas a realizar las 100 compresiones, ¿ya? Si es que de repente no optan por no realizar RCP,